Jubilatu baina bi hortu lehenago hasi nintzen pesatzen aber zertan erabiliko nun denbora, ze gauzak egin nezakeen edo zer. Eta 3 gauzen tartean bat zen voluntariado bat Legazin herrian bertan egitea. Hemen Nagusilan egia da, harrituta geratu nintzela, ikusita zenbat gauza zegoen, zenbat ekintza, zenbat motako gainera, osak norla doala, norberak aukera dezake bere gustoko ekintza bat nahi izan eskeo. Tardun tipitapana irutu zitzaidan oso ideia polita izan zitekela, hasi nintzen, eta egia da oso gustura nagola. Eta ziurazki gehien gustatzen zaidana da zenbat herriko erakunde ekintza jende monta elkartzen dan. Egoitza, eguneko zentroa, bere kabuz etor daitezken edozein pertsonak, voluntariok, eta batez ere ikastetxeko girozentroko ikaslek. Iruditzen zait hori dela nire ustez gauzari politxena, ze naiz eta zuk agian oso gutxi eskaini, gero jasotzen dezula asko. Ezagutzen dezulako herriko jende pilo. Edo buelta ematen ari zaren bitartean, elkartzen zehalako, berak ezagutzen duen beste norbaitekin edo aldrebez. Hori dela politxena, jende desberdinekin egotea. Hori ez nuela espero, niretzat hori bai izan dela opari bat. Gero bakardadea, zuk aukeratu baldin bazu oso ondo dago, baina jende asko ez du nahi bakarrik egotea. Eta orduan horako erakunde batek aukera hori eskaintzea eta nahi duenari behintzat laguntza hori eskaintzea izugarrizko lana iruditzen zait. Estaba conforme, pues me había tocado esto, pues esto. Creía que tenía que ser así, pero al descubrir Nagusilan ha sido muchísimo. Estoy deseando de que lleve el jueves para salir. Ni tipitapan parte hartzen dut, baina ikusten edo enteratu nintzenen, tipitapa zilarrezko aria, egoitzara, bingo dala eta beste dozen ekintza, aukeratzeko daukazu norbera segun zen olakoa da, aukeratu dezakela bere gustoko ekintza bat. Denbora da daukagun importanteena, eta hori ezin da ez da erosi, ez da saldu. Tardun, zuk daukazun denbora eta egin dezakezu berarekin nahi dezuna. Tardun, zerbait baliagarria egitea, niri zoragarria iruditzen zait. Y con respecto a Julia, está resultando muy agradable, además coincide que vivimos las dos muy cerca, entonces está siendo muy agradable y muy fácil el ir a buscarle a ella y toda esa conversación que va surgiendo durante el camino, ¿no? Vicky es encantadora, con ella una relación abierta, a gusto. Doy gracias, pero mil gracias a Dios de que ha salido esto. Casi siempre en el camino vamos hablando de nuestras cosas o de dónde has estado, o sobre todo sale el tema de los nietos. Y luego ya en el tipitapa igual vas aprovechando también a ir hablando con alguien que vaya delante de ti, detrás de ti, a los lados, ¿no? Con lo cual ella también va conociendo a gente del pueblo que no conocía, igual yo tampoco. Y un día que han bajado algunos, pues yo ya no me acuerdo quiénes eran, dice, tú me parece que eres Juliana. Digo, pues sí, y resulta que, digo, pues habrá estado algún otro día antes, claro, estuvo algún otro día antes. O gracias a ella yo conozco a gente, entonces está siendo también una forma de hacer un vínculo con otras personas del pueblo, ¿no? Es muy bonito y muy aconsejable para cualquier persona de mi edad, y más jóvenes y como quieran ir, ¿eh? Yo estoy encantadísima, te lo digo. Me ha tocado como un poco la lotería. Va encantada, entonces el que ella vaya encantada y la mayor parte de los días, igual 3, 4 veces, diga que qué paseo más bonito, qué cosa más bonita, que ojalá se hubiera sabido ya antes, pues dices, jo, pues qué bien, ¿no? Que estés tú también participando en esa cosa, en ese momento alegre que tiene ella al cabo de las semanas, ¿no? Y ese roce sí va generando un cariño, ahí hay un trato que bueno, tú también quieres que ella esté bien y que esté contenta. Y luego cuando se acaba el paseo, la vuelta por el pueblo, venir al centro social y poder estar todos juntos, reunidos, y hoy te puedes sentar con unas personas, al día siguiente con otras, siempre le da un punto muy agradable al tipitapa. Pues uno de los ratos más agradables cuando estamos en el centro social es
cuando el alumnado de los 3 centros escolares del pueblo participan y vienen, a algunos les encanta la música, entonces siempre le da una alegría y hacen un fin de fiesta todos los jueves, para mí colosal. Me parece que cualquier persona del pueblo en el ámbito que quiera, en la parte que quiera, tanto como voluntariado, tanto como persona que no se había planteado sumarse a un grupo del pueblo para salir a pasear o conversar un rato o cualquier otra actividad que tiene Nagusilan, de ponerse en contacto y enterarse un poco de qué posibilidades existen, ¿no? Al fin y al cabo, me parece que tener la información es lo más importante que tenemos, ¿no? Seguir siendo buenas personas, seguir siendo buenas personas y seguir adelante ayudando todo lo que se puede a quien sea, lo mismo da unos que otros, ayudar. Pentsatzen dut askotan, ez? Zuk orain laguntzen diozu pertsona bati, mendikana gutxira agian aldrebes gertalikela. Pues yo ese consejo daría a todos y es lo que hacéis vosotros. Yo animo a todo el mundo. Yo me he llevado una alegría muy bonita participando en Nagusilan.